Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Qué bien se está en la presencia del Señor. La verdad, hermanos, que no podemos dejar de hacer culto 2 días, Parece que hace que no hacemos culto un mes. Hermanos, ¿qué tendrá la presencia del Señor? Que cuando vienes descansas en su presencia. Qué bien se está aquí, Josué. De verdad que se está bien en la presencia del Señor. Bueno, Dios ponía una palabrica en mi corazón. Quiero compartirla, amén, hasta donde alcance, para hacerles bien en esta tarde. Dice la palabra del Señor en el capítulo 12 del libro de Génesis y verso 1, dice la palabra del Señor: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén a su palabra. Amén. Miren, esto es algo maravilloso, hermanos. Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Era una ciudad, hermanos, una tierra donde había muchísima idolatría, donde había muchísimos dioses. Pero Dios, queriendo hacer una nación grande, queriendo hacer una nación no para ser una nación cualquiera, sino para ser el pueblo escogido de Dios, aquellos que siguen a Dios por fe. Por eso, viendo Dios en su corazón quién era Abraham, lo llamó y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y le mandó, hermanos, a una tierra que él no conocía. Él no había visto nunca Canaán, no había visto otras tierras porque él vivía lejos de allí. Pero saben, me encanta este hombre porque solo con escuchar el llamado de Dios fue capaz de obedecer, de lanzarse en fe, de cruzar los desiertos por aquellas tierras áridas y de seguir a la voz que Dios le había mandado que iría a aquel lugar. Y saben, al igual que Abraham, a usted, hermano y hermana, nos ha llamado Dios para que le sigamos. Eres un elegido y una elegida de Dios, y le seguimos al Señor por fe, porque Dios ha querido hacer una familia, la familia de la fe. Aquí no estamos porque seamos familia de sangre, hermano. Aquí estamos porque todos tenemos la misma fe, y es que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Por eso estamos en esta tarde aquí. Y saben, Dios le hizo una promesa, pero le mandó y le pidió unos requisitos. Le dijo: vete de tu tierra, vete de tu parentela y vete a un lugar que yo te voy a mostrar. ¿Saben? Las bendiciones de Dios, hermanos, son para aquellos que se lanzan en fe. Porque este hombre se lanzó en fe y siguió a donde Dios le dijo, porque él no había visto el lugar. Él no conocía la tierra, pero sin embargo la fe de Abraham fue capaz de abandonar la tierra en la que vivía para llegar a un lugar mejor. ¿Saben? Usted hoy está aquí para llegar a un lugar mejor. Nosotros tenemos una fe puesta en un lugar que no lo hemos visto, pero lo creemos, y ese es el reino de los cielos, en el nombre del Señor. Amén. Yo no he visto el cielo, hermanos. Dios no me ha dado el privilegio ni la dicha, pero creo por la fe en la palabra de Dios. Y saben, le mandó dejar cosas que le estorbaban. Hoy en día tenemos que empezar a dejar cosas que nos estorban en nuestras vidas. Hay en mi vida cosas que me estorban, hay en tu vida cosas que te estorban, y todo aquello que estorbe para seguir caminando, aleluya, es para nuestro beneficio, porque Dios quiere bendecirte. ¿Tú quieres que Dios te bendiga? Amén. Tienes que obedecer al Señor. Amén. ¿Quieres que Dios te bendiga? Tienes que tener fe en el Señor, porque la fe se mide en la obediencia. Amén. Porque miren, si
Yo digo a alguien que le quiero mucho, pero cuando ocurre algo malo, no estoy allí, verdaderamente es mentira, es una fe falsa, es un amor falso. Por eso usted hoy está aquí, porque usted hoy está demostrando que ama al Señor porque le obedece. Y nosotros, hermanos, entendemos que Dios tiene una tierra prometida para nosotros y que Dios quiere prosperarnos en toda nuestra manera de vivir. Pero Dios también nos exige, aleluya, que apartemos todo lo que nos estorba y que nos esforcemos como se esforzó este hombre. ¿Saben cuánto andó Abraham hasta llegar a la tierra prometida? 2.400 kilómetros. Tuvo que caminar, hermanos, por esas tierras de tanto calor por el día, de tanto frío por la noche. Pero ¿saben por qué? Porque dice la Biblia que la fe tiene que ser probada. Y Dios probó a Abraham y cruzó todos los desiertos, cruzó todos los valles, y dice la Biblia, y habitó como extranjero en una tierra, como un peregrino. Hermanos, somos peregrinos en esta tierra. Vamos caminando hacia el cielo y tenemos que ser probados, porque saben, la fe se ve cuando todo va mal. Cuando todo va bien, todos somos cristianos. Pero cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, entonces nuestra fe es probada, y es probada, dice la Biblia, como el oro, que se prueba, porque a simple vista te puede engañar la vista y parecer oro, pero no. Ahora hay unos productos que les echan y saben si es oro o no es oro. Es más, hay unas máquinas que las ponen así y saben si es oro o no es oro. Pues la fe, hermanos, se prueba ¿cómo? En las situaciones, en las adversidades, en los desiertos, en las tormentas. Ahí vamos a ver si verdaderamente somos de oro o no somos de oro. Porque es así, hermanos. Pero dice la Biblia, porque esperaba la ciudad que tiene un fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él también esperaba la nueva Jerusalén, pero no la Jerusalén terrenal, sino la Jerusalén celestial. Amén. Porque, ¿saben? Nosotros miramos al cielo con esperanza. Merece la pena ser cristiano. Merece la pena apartar todo lo que no me agrada, lo que no le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque mire, cuando no apartas lo que agrada a Dios, lo que no agrada a Dios, es como un preso de antiguamente, lo habrán visto en las películas, que les ataban una cadena con una bola de hierro grande, y por mucho que quisiera escapar, hermanos, no podía escapar a ningún lado. Era tan pesada la carga que no podía avanzar, no podía escapar, porque había una cadena y un peso que le oprimía. Así son las cosas, hermanos, que tengo yo en mi corazón, que tengo yo en mis malas costumbres, en mis malos hechos, que tengo que apartarlos de mi vida para vivir una vida agradable delante del Señor. Porque si no, hermanos, no estaremos andando correctamente como Dios quiere que andemos. Miren, Abraham sufrió las consecuencias porque obedeció en parte, porque se llevó un sobrino suyo, y ese sobrino suyo le metió en muchos problemas. Le hizo ir a la guerra, le hizo, hermanos, que los pastores de él y los pastores de su tío se pelearían. Llegó a pelearse, a reñir con su tío, cuando era su tío el que había sido prosperado por Dios, porque dice que tenía oro, plata, animales, y tenía de todo, hermanos. Pero saben, el que no se apartaría de él, le apartó la bendición del Señor durante un tiempo, y lo pueden leer en la Biblia. Dice el capítulo 13 y verso 14, y hasta que no se apartó Lot, Dios no volvió a hablar a Abraham. ¿Por qué? Porque hay cosas que son de tropiezo. Y saben, este sobrino suyo, hermanos, aunque conocía a Dios, era algo, hermanos, que se fijaba en las cosas terrenales. Su tío le había dado
granjas, ganado, le había dado dinero, pero aún así discutía por los pastos, discutía por los pozos. ¿Por qué? Porque no ponía su mirada en el cielo, ponía su mirada en la tierra. Y siempre que pongas tu mirada en la tierra, déjame decirte que vas a reñir, vas a discutir, porque lo que interesa es lo del cielo, en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Miren, dice la Biblia que el padre de Abraham, hermanos, servía a dioses ajenos. Y dirás, ¿y tuvo que apartarle de su padre? Pues la Biblia nos enseña que sí. Le tuvo que apartar de su propio padre para poder transformar su vida y hacer una nación santa de él. Y es más, dice la Biblia, hermanos, que este hombre llamado Taré servía a muchos dioses, hermanos, y eran gente idólatra. Hoy en día, hermanos, sigue habiendo idolatría. Quizás no seguimos dioses de palo o de madera, pero hay ídolos en las vidas, hay ídolos en los corazones, hay ídolos, hermanos, en esta tierra, donde hay gente que está sirviendo primero a sus quehaceres, primero a sus hobbies, primero a cosas que no interesan, y ponen las demás cosas por delante de las cosas de Dios. Que Dios sea lo primero en nuestras vidas. Amén. Porque si Dios no es lo primero, hermanos, vamos a caminar lejos de Dios. Miren, dice esta historia que Lot, hermanos, riñe con su tío, y después de haber reñido con su tío, le dice a su tío, mira, elige ahora, elige o la llanura del Jordán o elige el monte, pero vamos a dividirnos, tú en un lado y yo en otro, porque yo no quiero vivir en conflicto contigo. Y aquí vemos dos tipos de carácter de cristianos, hermanos. Lot era cristiano, pero ¿saben? Era un cristiano que no ponía sus ojos en el cielo, sino en la tierra. ¿Saben? Lot eligió la llanura del Jordán, donde dice que todo era de riego, pero Abraham dice que prefirió subir al monte, porque aunque costaba subir al monte, él quería estar más cerca de Dios. Él quería apartarse del pecado. Él quería vivir en santidad, hermanos. Y sin embargo dice la Biblia que en la llanura del Jordán, en el capítulo siguiente, y Lot, dice la Biblia, fue moviendo sus tiendas hasta las puertas de Sodoma. ¿Cómo puede ser, hermanos, que conocía al Dios de Israel, conocía al Dios de su tío, le había provisto, hermanos, le había dado riquezas, las riquezas que él tenía, se las había dado Dios, pero sin embargo, dice la Biblia, hermanos, que acabó viviendo en las puertas de una ciudad llena de pecado? Y es más, un poquito más adelante, dice que vivía en Sodoma. Hermanos, que no te engañe la tierra, que no te engañe el terreno, que parece que nada es malo, que parece que no pasa nada, que todo está bien, pero ¿saben? Este hombre acabó viviendo en medio del pecado. Y en el capítulo siguiente dice que tenía una mujer que era de Sodoma, que vivía en Sodoma. Y es más, cuando Dios va a destruir Sodoma y Gomorra, Dios sacó a Lot por medio de los ángeles. Y hermanos, le dijo, no mires atrás, porque si miras atrás te vas a convertir en una estatua de sal. Pero ¿saben? Ni Lot ni sus hijas miraron atrás, pero la mujer de Lot miró atrás y se convirtió en una estatua de sal. ¿Saben? El pecado engaña, el pecado endurece, el pecado te aparta del Señor. El pecado, hermanos, es como un ladrón de guante blanco que parece que no ha hecho nada, pero hermanos, por dentro te está corrompiendo, por dentro te está apartando del Señor. Por eso déjame decirte, no pongas tu mirada en las cosas de la tierra, pon tu mirada en el cielo, donde allí no entra el hollín, allí no hay ladrones, allí no hurtan ni minan. Allí, hermanos, hay gozo, hay paz, hay alegría, hay gozo en el corazón, hermanos. Merece la pena servir al Señor.
con nuestras pocas fuerzas, pero hermanos, de corazón. Porque miren, es tan importante, hermanos, seguir al Señor, que dice la Biblia: el que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. No podemos servir a dos señores, porque dijo el Señor: amarás a uno y aborrecerás a otro. Por una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. ¿Qué me estás diciendo? O eres cristiano o no eres cristiano. No se puede ser cristiano a medias. Pero para ser cristiano hay bendiciones, pero hay requisitos. Te tienes que esforzar, tienes que tener fe, tienes que creer en el Señor Jesucristo. Y saben, cuando uno está dispuesto a abandonar todo por el Señor, dice la Biblia, todo lo demás será dado por añadidura. Yo me creo, veré las promesas de Dios. Un día oí ese salmo y lo creí en mi corazón. Dice la Biblia: joven fui y envejecí, y no he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Y saben, nunca jamás he mendigado pan, porque he creído a la palabra del Señor. Amén. ¿Quieres que Dios te bendiga? Obedece al Señor. Lánzate en fe. Abandona aquello que no vale la pena. Las cosas de este mundo no valen la pena, hermanos. ¿Saben lo que vale la pena? Que vayas a un hospital, como hemos ido el otro día con mi sobrinica, que gloria a Dios que hoy está aquí mi hermano con mi sobrina y mis sobrinos. Amén. Y están bien. Pero ¿saben qué vale? Ir a un hospital y tener fe en el Señor, sabiendo que Dios tiene el control sobre todas las cosas. Amén. Lo que el dinero no puede comprar, mi Dios puede hacerlo por la fe en el nombre de Jesús. Amén. Muévete por fe en esta vida. Dios no se mueve, escúchenme, Dios no se mueve por pena ni por compasión. Dios se mueve por fe. Amén. Y aquellos que tienen fe, aleluya, dice la Biblia, estos son hijos de Abraham, los que son de la fe. Nosotros estamos hoy aquí por la fe. Y mañana vamos a volver a venir, pero venimos por la fe, porque creemos que Dios es bueno, que Dios tiene cada día una palabra para nosotros, que nos corrige, que nos exhorta, que a veces nos tiene que reñir, porque saben, alguien me tiene que reñir a mí, compañero. Yo soy en este tiempo el pastor, pero eso da igual. Dios me tiene que corregir, porque aquí cada día aprendemos, aquí cada día tenemos que ser corregidos, aquí cada día tenemos que aprender a seguir al Señor cada día mejor, porque hay que esforzarse por ser mejores en el Señor, en el nombre de Jesús. Hasta aquí, hermanos, lo que yo sentía. Amén. Aleluya, en el nombre de Jesús.